Bueno muchachos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio relacionado con el comportamiento del grado de avance en el equilibrio químico. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Ok? Entonces el ejercicio es el siguiente. Entonces el ejercicio nos dice que consideremos la reacción mostrada en la ecuación 1, que la vemos acá, y que utilizando la definición de equilibrio químico desde la termodinámica, realicemos un diagrama de temperatura versus conversión. Pues en este caso nos pide un diagrama versus conversión, pero vamos a realizarlo versus el grado de avance en un intervalo de 400 Kelvin a 750 Kelvin. Ok, tenemos acá la reacción es la reacción de producción de agua. Entonces el dióxido de carbono reacciona con el hidrógeno, todos dos en fase gaseosa, y nos producen carbono en fase sólido y agua. Entonces luego nos dice que finalmente desarrollemos ese ejercicio para 3 presiones diferentes y que comparemos los resultados que tengamos. Y además de eso nos está preguntando que con respecto a la termodinámica, ¿qué nos quiere decir cada uno de esos valores reportados? Ok, entonces miremos pues, antes de comenzar, ¿cierto? Antes de meternos como tal a resolver el ejercicio, veamos un poquito de la teoría del equilibrio químico. Entonces vamos a considerar una reacción cualquiera hasta que tenemos acá, por ejemplo, ¿cierto? A más B me produce C más D, y con base a esta reacción vamos a obtener la definición de equilibrio o de la constante de equilibrio y cómo termodinámicamente se relacionan estas sustancias. Ok, entonces desde la definición de equilibrio, el equilibrio químico, desde la termodinámica lo podemos definir cuando el delta o la sumatoria de sus potenciales químicos es igual a cero. Pero eso viene dado desde la energía libre de Gibbs, ¿cierto? Entonces, cuando el delta de la energía libre de Gibbs es igual a cero, nos encontramos con un sistema en equilibrio. Esto para un sistema reactivo como para un sistema de fases, etcétera, etcétera. Este es el criterio de equilibrio. El cambio en la energía libre de Gibbs nosotros lo podemos definir como la entropía por el delta de temperatura más el volumen por el delta de presión más la sumatoria de los potenciales químicos de cada sustancia por el delta del cambio en moles de esa sustancia. Si nosotros consideramos el sistema que tenemos, A más B que produce C más D, como un sistema isotérmico e isobárico, nosotros podemos decir que el delta T es 0 y de igual forma que el delta P es también 0, ¿cierto? Y por lo tanto nos queda la siguiente expresión, ¿cierto? Igualando el delta de G a 0, porque es efectivamente el criterio de equilibrio, y suponiendo que el sistema es isotérmico e isobárico, podemos obtener la siguiente expresión. Vamos un poquito más allá. Si nosotros consideramos entonces que el cambio en el número de moles de cualquier compuesto es igual al coeficiente estequiométrico de ese compuesto, ¿cierto? Por el cambio en el grado de avance, podemos expresar esta ecuación que tenemos acá como esta que está aquí abajo. Y finalmente definamos qué es el potencial químico. Entonces el potencial químico lo podemos definir como la energía libre de Gibbs estándar más R por T por el logaritmo de la actividad de I, ¿cierto? Esta actividad de I también la vamos a definir en la próxima presentación, pero antes vamos a resolver esta ecuación que tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a despejar y nos va a quedar esta expresión de acá, ¿cierto? ¿Esta expresión cuál es? Esta expresión ya es la que nos relaciona la constante de equilibrio. Esta expresión del lado de acá, del lado derecho de la ecuación, la podemos conocer como la constante de equilibrio a condiciones estándar, ¿cierto? Constante de equilibrio a condiciones estándar. ¿Por qué a condiciones estándar? Porque justamente lo calculamos con el delta de energía libre de Gibbs estándar de una reacción, que ahora veremos cómo se calcula. Y a este lado de acá, bueno, tenemos la productoria de las actividades elevadas a su coeficiente estequiométrico. Miremos entonces qué es la actividad de un compuesto. La actividad de un compuesto I la podemos definir como la fugacidad de ese compuesto I, acá tengo un error, me disculpan ustedes, ¿cierto? La fugacidad de ese compuesto I sobre la fugacidad de ese compuesto I estándar. Y la fugacidad de ese compuesto I, ¿cómo la definimos? Bueno, es fácil, como la composición de ese compuesto por su coeficiente de fugacidad por la presión. Y la fugacidad de ese compuesto estándar nosotros podemos hacer o la podemos definir como una presión a un bar, ¿cierto? Decimos que esa fugacidad estándar es un bar, y entonces nos quedaría al final que la actividad de I simplemente equivale a su coeficiente o a su coeficiente de fugacidad, su composición y la presión. Entonces, resolviendo esto, para el sistema reactivo que habíamos mostrado, nos queda que la constante de equilibrio estándar a una temperatura y una presión es igual, vamos a recordar que esta constante de equilibrio es igual a este factor que tenemos acá,
Y aquí lo que hicimos fue reemplazar esa productoria que tenemos al lado izquierdo. Entonces, esta productoria que tenemos acá, la reemplazamos a este lado de acá. Y tenemos esta expresión. Ok. Y tenemos esta expresión que nos da o nos muestra la constante de equilibrio en función de 3 términos. Que estos términos se conocen como un Ky, un Kφ y la presión elevada a la delta. Y la delta equivale al cambio en el número de moles, ¿cierto? Que son las moles de reactivo menos las moles de reactivo más las moles de productos. Esto ya lo veremos a continuación cuando estemos trabajando el ejercicio. Ok, entonces ahora vamos a desarrollar el ejercicio. Además de las consideraciones que ya hicimos y de conocer realmente cómo se llega a una expresión que me relacione la constante de equilibrio, hay otras ecuaciones muy importantes que nos permiten o nos dan otro tipo de relaciones. Entre ellas tenemos la ecuación de Van Hoff, que es esta que tenemos acá, que nos relaciona una constante de equilibrio a cualquier temperatura o presión en función de la constante de equilibrio estándar y pues de esa presión o esa temperatura. Para el ejercicio, en este caso, vamos a considerar un delta de H de reacción constante, por lo tanto no lo vamos a corregir por presión ni por temperatura, por lo tanto lo vamos a sacar de la integral y realizando esta integración de acá, obtenemos esta relación de acá. ¿Y esta relación qué nos dice? Bueno, esta relación nos dice que la constante de equilibrio a una temperatura cualquiera depende de una temperatura estándar y de una constante de equilibrio estándar. ¿Y cómo calculamos esta constante de equilibrio estándar? Bueno, me voy a devolver. Esta constante de equilibrio estándar es igual a esta expresión que tenemos acá, ¿cierto? Esta expresión equivale a una constante de equilibrio estándar, ¿cierto? Entonces, si ya tengo una constante de equilibrio estándar a una temperatura estándar, se preguntarán, bueno, ¿cuál es esa temperatura estándar? Esa temperatura estándar es la temperatura a la cual estaban reportadas o están reportados los datos de la energía libre de Gibbs estándar con la que calculé la constante. Eso suena muy largo y todo, pero creo que es entendible, ¿cierto? Yo tengo unos datos de energía libre de Gibbs calculados, reportados en tablas a una temperatura. Esa temperatura a la que están reportados esos datos de energía libre de Gibbs estándar equivalen a nuestra temperatura estándar. Y esta temperatura de acá es la nueva temperatura a la cual yo quiero calcular mi constante de equilibrio. Entonces, por ejemplo, yo quiero mi temperatura, por ejemplo, digamos que la temperatura estándar es 298 Kelvin, que comúnmente es esta, ¿cierto? 298 Kelvin, pero yo quiero saber cuál es mi constante de equilibrio de reacción cuando no es 298 Kelvin, sino cuando yo estoy, por ejemplo, en el caso del ejercicio, a 400 Kelvin. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es colocar este 400 acá, 298 acá, el valor de la constante de equilibrio estándar, que está por aquí, pero ya vamos a ver cómo se calcula, el delta H de reacción, que también lo puedo calcular de tablas, la constante R, y puedo calcular la nueva constante de equilibrio a esta nueva temperatura. Ok, entonces para realizar el ejercicio, bueno, yo necesito ciertos datos reportados en tablas que me permitan obtener pues estos parámetros o por decirlo así, estas constantes que necesito para realizar el ejercicio. Esos datos están acá, ¿cierto? Los encuentran en esta tabla, los obtuve del handbook de Jaws. Ustedes los pueden ir a buscar, corroborar que estén correctos y están reportados a 298 Kelvin, como les comenté arriba. Ok, entonces acá están. Tenemos una energía libre de Gibbs de formación para cada compuesto. Tenemos una entalpía de formación para cada compuesto. Y acá tenemos nuestras respectivas constantes. ¿Cómo obtuve esta constante de equilibrio estándar? Bueno, sencillamente con estos datos que tengo acá, ¿cierto? Obtuve el delta de G. Y con el delta de G apliqué esta formulita que tengo acá. Y pude obtener este resultado que tengo acá. Y la entalpía de formación para cada compuesto pues me permite obtener el delta H de reacción. Si se preguntan a qué equivale el delta H de reacción, ¿cierto? Que se calcula similar al delta G de reacción, es igual a la sumatoria de la entalpía de formación de cada compuesto I por el coeficiente estequiométrico de ese compuesto I. Entonces, por ejemplo, esta expresión, ¿cómo sería? Esta expresión sería la de CO2 por el coeficiente estequiométrico de CO2 que es menos 1, bueno, 0 y 0 no me interesan, y el H2O que sería por más 2, ¿cierto? Que el coeficiente estequiométrico del H2O en la reacción es más 2, pero ya lo vamos a ver.
Y al sumar esta multiplicación y esta me da este resultado de acá. Y ya con este resultado, bueno, ya puedo decir, listo. Vamos bien, ¿cierto? Ok, continuemos. Entonces, siempre, creo que he recordado varias veces en los videos anteriores, hay una parte muy importante a la hora de realizar ejercicios sobre reacciones químicas y es el paso cero, ¿cierto? El paso cero es súper importante y como ustedes ya vieron, pues de la importancia, pues necesitamos esos coeficientes estequiométricos. ¿Y esos coeficientes estequiométricos cómo los obtenemos? Pues fácilmente balanceando la reacción. Entonces el paso cero siempre es balancear la reacción. Voy a devolverme para mostrarles que efectivamente, pues el autor del ejercicio, que efectivamente fui yo, pues, hombre, nos engañó, no nos dio la ecuación balanceada, entonces nosotros hacemos ese medio trabajito, ¿cierto? Y entonces balanceando la ecuación, que pena, tenemos esta expresión de acá. Y ya tenemos entonces los coeficientes estequiométricos de cada una de las sustancias. Bueno, entonces voy a traer de nuevo esta ecuación que obtuvimos antes desde la definición del equilibrio. Obtuvimos una representación de la constante de equilibrio en función de las actividades, ¿cierto? Recordemos que las actividades son un coeficiente de I por el coeficiente de fugacidad de I, esto es composición, qué pena, por la presión, ¿cierto? Y obtenemos de esta definición esto, ¿cierto? Recordemos que esto es igual a la actividad de I. Entonces, con base a esto, pues vamos a realizar la expresión para nuestro equilibrio químico. Y nos queda esta expresión de acá, ¿cierto? Acá tengo un error, esto no es un 0, efectivamente, esto es un 1 y ya vamos a ver por qué es un 1, ¿cierto? El objetivo es mirar realmente por qué es un 1. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Tenemos aquí ciertas dudas, ¿cierto? Tenemos ciertas dudas. La primera duda es, bueno, ¿qué pasó entonces con la composición de carbono? ¿Qué pasó con los coeficientes de fugacidad? Y la segunda es, bueno, ¿por qué en realidad hay un error acá y no es 0, sino que es 1? Entonces vamos por partes. La primera respuesta que les voy a dar, que es muy sencilla, es, bueno, ¿por qué no están los coeficientes de fugacidad? Para este ejercicio, el ejercicio no lo dice, pero vamos a considerar que el sistema es ideal, por lo tanto todos los coeficientes de fugacidad valen 1. Entonces todo este factor de acá lo vamos a quitar, vale 1, listo, no me interesa, vayas hermano, gracias por estar aquí, hasta luego. Y en teoría vamos a calcular el delta, ¿cierto? Vamos a responder por qué es un 1. Vamos a calcular el delta. Entonces el delta es igual a ¿cuánto? Tenemos el coeficiente estequiométrico del carbono que es menos 1, el del hidrógeno que es menos 2, el del otro carbono acá, pues este es dióxido de carbono, el de este carbono que es más 1, y el de este agüita que es más 2, esta agüita, ¿cierto? Y si realizamos esta operación, efectivamente esto nos da 0. ¿Cierto? Pero no es así, ¿cierto? No es así. Muchos ya se lo podrán estar preguntando y dirán, bueno, no, pero es que recordemos que la actividad de un sólido es 1. Bueno, entonces vamos a ir, ¿cierto? Porque por ahí no viene la respuesta. Vamos a ir al fondo del meollo y vamos a intentar realizar esta expresión desde este punto hasta este punto. Y para eso vamos a utilizar mi queridísimo amigo, el Microsoft Whiteboard, aquí rápidamente. No soy dibujante, vamos a utilizar mis pequeñas habilidades para realizar el dibujo, ¿cierto? Entonces, hostia, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una expresión del equilibrio, ¿cierto? Tenemos una expresión del equilibrio, creo que yo acá puedo poner imágenes, vamos a ver. Tengo esta de acá, ¿cierto? Tengo esta expresión del equilibrio, bueno, no me dejó. Entonces, la expresión dice que tengo una constante de equilibrio que es igual a las composiciones de productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre las composiciones de reactivos elevados a su, ¿qué? Coeficiente estequiométrico, ¿cierto? Por, bueno, los coeficientes de fugacidad de una vez vamos a decir que son 1 por una presión a la delta. Pero antes de llegar a esta expresión, nosotros sabíamos que la constante de equilibrio no era eso, no. La constante de equilibrio era la productoria de las actividades de cada compuesto elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces vamos a plantear las actividades. Yo tengo las actividades que plantearlas. Entonces me queda que mi constante de equilibrio en función de las actividades va a ser igual a ¿qué? Con respecto a mi reacción. Entonces con respecto a mi reacción va a ser igual a, voy a coger esto para acá para que podamos ver. Voy a mover esto que no sé cómo moverlo. Exactamente no tengo idea. Maravilloso. Ok. Va a tocar así. Entonces tengo la expresión de acá y me queda entonces que serían las actividades de productos elevados a su coeficiente estequiométrico. Entonces serían mis productos que sería la actividad del carbono elevado a su coeficiente estequiométrico que es
1, la actividad del agua elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2, sobre la actividad del CO2 elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, por la actividad del H2 elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2. ¿Cierto? Aquí tenemos entonces la constante de equilibrio en función de las actividades tal como debe ser. ¿Qué sucede? Que nosotros sabemos que la actividad, ¿cierto?, de cualquier sólido es igual a 1. De cualquier sólido. Por lo tanto, este factor de acá equivale a 1 y me queda que mi constante de equilibrio solo va a estar en función de las actividades de los otros compuestos. Por lo tanto, voy a plantear el balance solo en las actividades de los otros compuestos. Entonces me va a quedar la composición de H2O, ¿cierto?, por el coeficiente de fugacidad de H2O, por la presión, sobre la composición de CO2, por el coeficiente de fugacidad de CO2, por la presión, por la composición de H2, por el coeficiente de fugacidad de H2, por la presión. Y esto nos da como conclusión la expresión que yo les mostré. Si suponemos que los coeficientes de fugacidad valen 1 porque es ideal, este se va, este de acá se va y este de acá se va y me queda nomás la composición de H2O sobre la composición de CO2 por la composición de H2 y me queda P a la menos 1. A la menos 1. Efectivamente, acá ya me había yo cometido otro error. Efectivamente, esto no es 1, esto es menos 1 y obtenemos esta ecuación de acá, ¿cierto? P a la menos 1. De ahí queda que inclusive en el caso de que delta sea igual a 0, porque delta es igual a 0, efectivamente, no quiere decir que en el caso de la expresión del equilibrio acá me quede el 0. Como vimos desde la definición, nos queda P a la menos 1. Y esta expresión de acá que sí está bien copiada acá, ¿vale? Bueno, aquí me quedó el cuadrado, se me olvidó colocar el cuadrado, pero lo importante era que concluyéramos el por qué la constante de equilibrio nos quedaba de esta manera. Ok, vamos a continuar entonces, ya entendimos hasta ahí. Ahora miremos, bueno, ¿cuál es la composición, cierto? ¿Cuál es la composición de H2? ¿Cuál es la composición de HO2? H2O, qué pena, es que H2O, oh, por Dios, joder. ¿Y cuál es la composición de CO2? Para eso necesito saber cuáles son la cantidad de moles que voy a encontrar yo en el equilibrio. Y para ello podemos expresarlo de la siguiente manera. Como el objetivo es encontrar una relación del comportamiento del grado de avance, entonces nosotros tenemos que las moles de CO2 van a ser iguales a las moles de CO2 iniciales menos el grado de avance. Las moles de H2 van a ser iguales a las moles de H2 iniciales menos 2 veces epsilon. Y las moles de H2O van a ser iguales a las moles de H2O iniciales más 2 epsilon. ¿Por qué no considero las moles de carbono? Aunque se produce carbono, ¿cierto? Es claro y es importante tenerlo claro que inclusive en este caso que el carbono no se encuentra o no está relacionado en la constante de equilibrio no quiere decir que no se produzca o que el carbono deje de existir o que no se tenga en cuenta en otro tipo de balances, como vamos a ver ahora. Simplemente por definición no afecta la constante de equilibrio, pero existe, se genera, ocupa espacio, genera moles o se produce o se consume o hace algo. ¿Por qué? Porque está en la reacción, ¿cierto? Si nosotros decimos es que no hace nada, entonces sería quitarlo y estaríamos violando la primera ley de la termodinámica. Obviamente también la ley de la conservación de la masa y pues eso no es correcto. Entonces hasta aquí lo que hicimos fue expresar las moles finales de cada compuesto en función del grado de avance, ¿cierto? ¿Cómo se expresan? Bueno, las moles de un compuesto I van a ser iguales a las moles de ese compuesto I iniciales más su coeficiente estequiométrico por el grado de avance, que es efectivamente lo que tenemos acá. Estos son moles. Ahora debemos encontrar una relación con respecto a la fracción o a la composición de cada uno de esos compuestos. Miremos a continuación. Bueno, ahora tenemos que la composición de I, la composición de cualquier compuesto I va a ser igual a ¿qué? Al número de moles de I, ¿cierto? O a la cantidad de moles de I que hayan en el equilibrio sobre el número de moles totales, ¿cierto? Esto se define desde la termodinámica o desde las soluciones como la fracción molar o composición, ¿cierto? Entonces miremos, para conocer esto, nosotros ya conocemos la cantidad de moles de I, ya sabemos cuáles son la cantidad de moles de I de CO2, porque lo acabamos de hacer, las de H2 porque lo acabamos de hacer, y las de agua también porque lo acabamos de hacer. Pero nos hace falta este último factor de acá, ¿cuáles son la cantidad de moles finales?
Para conocer esa cantidad de moles finales, entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, miremos cuáles son las moles finales. Entonces las moles totales finales van a ser las moles de CO2, las moles de H2, las moles de H2O y las moles de carbono. ¿Por qué? Porque como les dije ahora, que por cuestiones termodinámicas, cuestiones teóricas, netamente conceptuales, el carbono no haga parte de la constante de equilibrio o afecte directamente o matemáticamente la constante de equilibrio, no quiere decir que no se produzca o no quiere decir que no esté en ningún lado. Por lo tanto, entonces, nosotros consideramos también las moles de carbono en este punto. ¿Y cuáles van a ser las moles de carbono en este punto? Las moles de carbono en este punto van a ser tal cual como lo dijimos ahora, van a ser que las moles de carbono van a ser iguales a las moles de carbono iniciales más su coeficiente estequiométrico por epsilon. Vamos a suponer para este ejercicio que no vamos a alimentar moles de carbono y que esto va a ser igual a 0. Y por lo tanto, como va a ser igual a 0, nosotros vamos a decir que las moles de carbono van a ser iguales a su coeficiente estequiométrico por epsilon. ¿Y cuál es el coeficiente estequiométrico del carbono? Lo vimos ahora, el coeficiente estequiométrico del carbono es 1 epsilon. Entonces, este factor de acá lo puedo reemplazar por 1 epsilon. Si reemplazo este factor por 1 epsilon, vamos a ver qué pasa. Menos epsilon más epsilon se van, menos 2 epsilon más 2 epsilon se van, y finalmente nos queda que el número total de moles equivale a las moles iniciales de CO2 más las moles iniciales de H2 más las moles iniciales de H2O. ¿Y esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que las moles totales van a ser iguales a las moles totales iniciales. Eso tiene sentido. Podemos verlo también desde general, podemos decir que las moles totales finales van a ser igual a las moles totales iniciales, ¿cierto? Más el delta por el grado de avance. Como vimos, el delta realmente es 0, ¿cierto? El delta 0, podemos mirar en la reacción, el delta 0 entran 3 moles, salen 3 moles, pero cuando estamos hablando de la constante de equilibrio, las cosas cambian, y ya les mostré por qué. Pero realmente el delta 0, por lo tanto, si el delta 0 se cumple efectivamente lo que tenemos acá, que el número total de moles finales es igual al número total de moles iniciales. Ok, y entonces ya con el número total de moles, que lo tengo acá arriba, con esta expresión de acá y con las moles iniciales que yo tenía, puedo expresar mis composiciones en función de esas moles. Y finalmente, entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Pues finalmente con esto puedo reemplazar estos valores en mi expresión de constante de equilibrio, porque ya los tengo, y operar. Y me queda esto de acá. Como vimos ahora, yo en la presentación tenía P a la 0, por lo tanto esa P desapareció, pero en este caso lo que voy a hacer es agregar la P que no había desaparecido, porque yo acá tengo un factor P a la menos 1, ¿cierto? Que lo puedo dejar acá como P a la menos 1 o colocarlo acá en el denominador como P. Bueno, muchachos, voy a dar un pequeño corte para prender la luz, porque ya está muy oscuro, yo no veo, creo que ya no me ven bien, entonces ya volvemos. Listo, muchachos, ya estamos acá de nuevo, vamos a continuar. Entonces, habíamos quedado, pues ustedes ahí siguen derecho, en que la constante de equilibrio es igual a este factor que tenemos aquí, ¿cierto? Ok, entonces, con esta expresión que tenemos acá, ya sabemos que tenemos que resolver porque nos quedó una expresión en función de una sola variable, epsilon. Entonces, si yo conozco la constante de equilibrio a una temperatura cualquiera, puedo conocer cuál es el grado de avance al que puedo llegar con base a la termodinámica. Ok, entonces voy a plantear un algoritmo. El objetivo es resolver el algoritmo tanto en MATLAB como en Excel con macros. Y pues bueno, vamos a ver qué algoritmo es el que vamos a resolver. Entonces, el algoritmo que yo planteé fue el siguiente. Primero debemos calcular, ¿cierto? Debemos calcular el valor de la constante estándar y el calor de reacción, ¿cierto? Conocer esas constantes que necesitamos, el valor de R, el valor de esa temperatura estándar, conocer, bueno, muchas otras cosas, ¿cierto? Esas son cosas súper importantes que necesitamos conocer y que ya calculamos, ¿cierto? Cuando apenas estábamos empezando a realizar el desarrollo, yo ya había calculado estos valores y se los había expresado ahí. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo necesito hacer un rango de temperaturas para mirar cómo cambia el grado de avance en función de esa temperatura. Entonces voy a crear un vector de temperaturas. ¿De dónde voy a crear este vector de temperaturas? Lo voy a crear desde 400 hasta 750, ¿cierto? Que es lo que me pide el ejercicio. Esto obviamente en Kelvin.
Y voy a generar un vector entre estos rangos de temperatura para mirar cómo cambia el grado de avance en función de estos datos. Ok, luego, ¿qué sigue? Listo, yo para cada temperatura debo calcular una constante de equilibrio, como vimos ahora. Yo les mostré que con la ecuación de Van Hoff, considerando calor de reacción constante, uno integraba y eso me queda en función de una temperatura y una constante de equilibrio estándar. Por lo tanto, para cada temperatura de estas yo voy a calcular una nueva constante. Entonces voy a corregir la constante de equilibrio estándar, ¿cierto? Entonces cojo la constante de equilibrio estándar y la corrijo a una temperatura para obtener mi constante de equilibrio a esa T, ¿cierto? Mi constante de equilibrio en función de esa temperatura. Ya con esa constante de equilibrio lo que debo hacer es, ya tengo mi constante de equilibrio, tengo esta expresión de acá, puedo simplemente calcular el grado de avance. Si se preguntan, bueno, ¿y cuáles son las moles iniciales de H2O, las moles iniciales de CO2, de H2? Bueno, esas las dan ustedes, ¿cierto? Pueden colocar cualquier valor que quieran. El objetivo también es mirar, dependiendo de la cantidad de moles iniciales, cómo se desenvuelve el equilibrio. Porque como ustedes ven acá, pues realmente la constante de equilibrio sí depende directamente de la cantidad de moles. Ok, y finalmente entonces ya con mi vector de temperaturas y con mi constante de equilibrio calculada y mis grados de avance calculados a esas temperaturas, simplemente puedo obtener mi resultado, ¿cierto? Esta gráfica que ustedes ven acá pues tiene un error porque esta gráfica la saqué cuando había considerado ese delta igual a 0. Ahora cuando consideremos el delta igual a menos 1 como debe ser, ahí sí ya vamos a ver cuál es el resultado real del ejercicio. Ok, entonces vamos a pasar directamente a MATLAB para mirar cómo se resuelve el ejercicio aquí en MATLAB. Voy a cerrar esto, CLC, Clear All, Close All. Listo, ya no tenemos nada. Esto ya desapareció completamente y solo tenemos nuestro código. Vamos a revisar el código, ¿cierto? Entonces acá tenemos nuestros comentarios, cuál es la reacción que vamos a realizar. Entonces miremos realmente qué es lo que se hizo. Entonces inicialmente tengo una temperatura de referencia. Esa temperatura de referencia, recordemos que es la temperatura a la que están reportadas las constantes de formación de los compuestos, donde ustedes las encuentran. Yo, como ustedes ven acá, las obtuve del JAWS, del Handbook JAWS. Y esas están reportadas a 298 Kelvin. Y estos son los datos, ¿cierto? De energía libre de Gibbs y de entalpía de formación, ¿cierto? Y tengo un vector de coeficientes, ¿cierto? En este caso, este vector de coeficientes, ¿a qué equivale? Voy a colocarlo acá. Entonces, mi primer valor equivale al CO2. Mi segundo valor equivale al H2. Y mi tercer valor equivale al H2O, ¿cierto? Y con estos valores ya tengo mis coeficientes respectivamente. Y no consideré el coeficiente, en este caso del carbono, porque el coeficiente del carbono solo tiene que ver en el balance de materia. Y yo ya sé que el balance de materia me dice, como vimos ahora, que la cantidad de moles finales es igual a la cantidad de moles iniciales. Entonces, el coeficiente del carbono no lo necesito más, porque no depende en ningún momento. Depende ese coeficiente del carbono para obtener la constante de equilibrio. Ahora, es claro, hay que ser claros en esto, el carbono también afecta, en este caso, por decirlo así, estas propiedades, ¿cierto? Su energía pues su energía libre de Gibbs y su entalpía de formación, la del carbono también afecta. Pero como está en estado sólido, y no solo el hecho de que esté en estado sólido, sino especialmente el hecho de que es un elemento, pues es igual a 0, este no va a afectar estos valores, ¿cierto? Si yo colocara la energía libre de Gibbs del carbono y la entalpía de formación del carbono son igual a 0, voy a volver acá que yo acá lo tengo, yo se los mostré, ¿cierto? Son igual a 0. Ustedes pueden darse cuenta que efectivamente pues no afectarían nada. Acá está, carbono 0 y 0. Por lo tanto, entonces tampoco necesito tener en cuenta el coeficiente del carbono para ingresarlo en este vectorcito que tengo aquí. Tengo una constante universal de los gases, que es la que tengo acá. Tengo un volumen de recipiente de reacción. Y este volumen del recipiente de reacción hace parte de un extra del ejercicio, ¿cierto? Que no trabajamos ahora en el video, ¿cierto? En el video solo vamos a trabajar hasta la obtención del gráfico de temperatura versus grado de avance. Ahora, al final, voy a dar ciertas pautas con respecto a la otra parte del ejercicio, pero por ahora vamos a concentrarnos nomás en obtener nuestra gráfica de grado de avance versus temperatura. Y este vector que tengo acá, que yo conozco como N0, equivale al número de moles iniciales, que corresponde también en el mismo orden, ¿cierto? Moles de CO, de CO2, moles de H2 y moles de H2. Perfecto.
Esto todo que tengo acá son datos, ¿cierto? Son datos, son constantes. Qué pena con ustedes, que pueden encontrar en el internet. Bueno, en las bases de datos está todo esto. Y las moles iniciales, recuerden que las pueden cambiar. Por ejemplo, yo aquí puedo colocar una mol, aquí puedo colocar 2 moles. Y si quiero alimentar agua, yo puedo también alimentar agua sin ningún problema. Ok. Los datos críticos de las sustancias. Estos datos críticos de las sustancias los utilizo yo para la elaboración de un Penrobinson para poder considerar los coeficientes de fugacidad. Como ustedes vieron en el ejercicio, yo fui explícito en el hecho de que los coeficientes de fugacidad ya los íbamos a considerar 1. Por lo tanto, para este ejercicio no es necesario colocar estos datos críticos de las sustancias. Yo los voy a dejar porque tengo el código pues resuelto de manera diferente, pero el objetivo es enfocarnos en lo que tenemos. Entonces esta parte, este renglón, por decirlo así, sobra en este momento. Ahora, yo tengo aquí una constante de referencia, ¿cierto? ¿Y yo cómo resuelvo, cómo calculo esta constante de referencia? Bueno, tengo 2 opciones. La primera es calcularlo desde la definición. Yo puedo decir que esa constante de referencia o esa constante estándar es igual a la exponencial, ¿cierto? De menos el delta de G, que lo voy a tener por acá. Ah, bueno, no tengo el delta de G, entonces tengo que calcular el delta de G. Entonces, delta G, ¿qué es delta G? Delta G es la sumatoria, ¿cierto? Delta G es la sumatoria ¿de qué? De de las energías de libres de Gibbs por los coeficientes. ¿Cierto? Por los coeficientes. Eso es el delta de G. Entonces ya con el delta de G puedo calcular mi constante de referencia. Entonces decir que es igual a esto menos delta G sobre R por T, ¿cierto? ¿Qué T es la que voy a utilizar? Pues mi T de referencia, ¿cierto? Delta de G sobre RT de referencia, listo. Y se acabó, creo que no es más. Ya tengo mi constante de referencia ahí. Como ustedes ven, yo acá estoy utilizando una función que se llama kest, que yo la tengo ahí y la conozco como mi función de K estimada o K estándar. ¿Y cómo funciona esa función? Bueno, esa función funciona de la siguiente manera. Voy a bajar y acá la tengo. Función es una función externa que dice function, que me da como resultado una constante estándar. La función se llama K estándar o K estimada, como quieran, no importa. Y a esta función le entra las energías libres de Gibbs, una constante R, una temperatura de referencia y un vector de coeficientes, y hace justamente las mismas 2 líneas de código que yo copié en la parte de arriba. Me calcula un delta de G, que es igual a la sumatoria de esas energías libres de Gibbs por un vector de coeficientes sobre, y luego me calcula esa constante estándar, que es igual a la exponencial de menos delta de G sobre R por T de referencia. Y entonces obtengo mi valor de constante estándar. Vale, acá hay mi constante estándar en este punto de acá. H de referencia o mi delta H de reacción, como lo conocemos, que se calcula muy similar al delta de G, está acá, ¿cierto? Que es igual a la sumatoria de esa entalpía de formación de todos esos compuestos por sus respectivos coeficientes estequiométricos. Estamos de acuerdo. Hasta este punto, lo único que hemos hecho es calcular propiedades, las propiedades con las que yo comencé ahora el ejercicio en el desarrollo. Calcular constantes estándar, calcular calores de reacción, reportar pues valores de constantes, etcétera, etcétera. Esto es súper importante, pero hasta ahora no hemos realizado nuestro algoritmo. Acá es donde empieza nuestro algoritmo. Voy a colocar, ¿cierto? Como para que nos entendamos un poquito mejor. Aquí ya comienza nuestro algoritmo. Y nuestro algoritmo funciona de la siguiente manera. Entonces, lo primero que debíamos hacer era fácilmente generar un vector de test, ¿cierto? Acá a mano derecha tenemos el algoritmo, ¿cierto? Para irlo siguiendo, que ustedes puedan ir viendo realmente qué se hace. Entonces creamos un vector de temperaturas. A mí me gusta mucho la función linspace, ustedes pueden crear el vector como quieran. Voy a crear un vector de temperaturas entre 400 y 750. Y voy a, qué pena muchachos, y voy a generar 50 valores, ¿cierto? Ok, vamos súper hasta ahí. Ya tengo mi primer paso del algoritmo, crear un vector de temperaturas. Ok. El ejercicio dice que realicemos el ejercicio a 3 presiones diferentes. Yo escogí estas 3 presiones, 10, 20, 30. Puedo escoger 1, 2, 3, 1, 1.5, 0, 0.2, 0.3. Bueno, no importa. El caso es que
pues deben tener sentido, ¿cierto? Si yo tengo por allá en la constante de equilibrio una P dividiendo porque tengo P a la -1, pues no le puedo colocar un vacío porque le coloco 0, se va a indeterminar. Ese tipo de cosas hay que considerarlas, pero la presión puede ser la que ustedes quieran. A mí me gustan mucho valores grandes de presión debido a que como hago el ejercicio no solo de forma ideal, sino no ideal, la no idealidad se ve a presiones muy altas o temperaturas muy bajas. Es un concepto súper importante que vamos a trabajar en videos posteriores, pero por ahora no importa el valor que se le coloque la presión. No importa, se le puede colocar 1, 2, 3, 4, 5, el que quiera. Ok, y tengo un valor estimado. ¿Este valor estimado para qué sirve? Este valor estimado que yo tengo acá, el objetivo de este valor estimado, como estoy calculando grados de avance, pues esto es un valor estimado muy pequeño. Voy a decir que un valor estimado va a ser, por ejemplo, la segunda parte. No, digamos que va a ser el 20% de la cantidad de moles. Va a ser el 20% de la cantidad de moles, ¿cierto? De carbono que voy a alimentar, ¿cierto? El 20% de la cantidad de moles de carbono que voy a alimentar. Ese va a ser mi valor estimado. ¿Para qué es ese valor estimado? Ese valor estimado lo que hace es que nos ayuda a resolver el ejercicio, ¿cierto? Nos ayuda a resolver el ejercicio, encontrar el valor de epsilon. Acá en MATLAB, y como hemos venido ya realizando varias veces en el canal, para los videos que tengo anteriormente, nos gusta mucho utilizar funciones de MATLAB, ¿cierto? No nos gusta meternos a resolver una función analíticamente, sino que teniendo opciones como un Newton-Raphson, un FSOLVE, pues directamente vamos allá y resolvemos. Entonces, esto es un valor inicial para ese método numérico que vamos a utilizar. Ok, entonces yo realicé 2 ciclos. Un primer ciclo que es el que me va a cambiar las presiones para poder hacer el trabajo a diferentes presiones, y un ciclo interno que lo que va a hacer es cambiarme las temperaturas. Pueden hacer 2 ciclos, pueden hacer 3 ciclos si quieren, no anidados, sino un ciclo, luego otro y luego otro. Bueno, no importa, ¿cierto? Esto es simplemente una idea de cómo resolver el ejercicio acá en MATLAB. Y lo importante viene desde acá, que aquí es donde empezamos a resolver nuestro ejercicio. Entonces vamos al segundo punto. Bueno, segundo no, es como tercero o cuarto punto ya del algoritmo, no recuerdo bien, que es el de corregir esa constante con base a mi temperatura nueva y mi constante de referencia. Entonces acá la estoy corrigiendo con esa ecuación de Van Hoff que les conté, que yo ya había integrado. El menos del tache de reacción lo metí dentro de este paréntesis, y entonces por eso me queda 1 sobre la temperatura de referencia menos 1 sobre la temperatura nueva. Qué pena con ustedes. Por la constante de referencia, que es la constante estándar. Y con esta ecuación puedo corregir la constante para cada valor de t. Efectivamente, para cada ciclo, ¿cierto? Para cada vez que se repita el ciclo, efectivamente t va a tomar un valor nuevo. La constante va a tomar un valor nuevo, que pena, dependiendo del valor de t. Acá está ti. ¿Qué sigue? Bueno, ahora sí sigue resolver esa ecuación para poder encontrar el valor del grado de avance, que lo que hago es utilizar la función fsolve de MATLAB, ¿cierto? ¿Cómo funciona la función fsolve de MATLAB? Fácilmente coloco @x, o sea, la variable, una función. Normalmente yo estoy acostumbrado a utilizar funciones externas, y entonces estoy diciéndole que esta variable x es la variable que usted debe encontrar. Y bueno, lo otro son parámetros que le entran a esta función objetivo 1, coma un valor inicial. Entonces esta es la sintaxis común de un fsolve. Ahora vamos a mirar cuál es la función objetivo 1, ¿cierto? Pues es lo más importante. La función objetivo 1 está relacionada con la constante de equilibrio estándar, que va a estar aquí al lado, acá a mano derecha va a aparecer. Y esta constante de equilibrio estándar, entonces yo la resolví ya en función de las composiciones. Entonces, ¿qué le dije? Bueno, éntreme x, que yo voy a decir que es mi grado de avance, que es lo que va a variar, que es lo que tengo que calcular. Éntreme la constante que usted acaba de calcular, que me parece súper importante. Éntreme la presión, porque efectivamente la constante depende de la presión, porque la presión está ahí abajito. Y éntreme el número total de moles iniciales. ¿Por qué necesito yo el número total de moles iniciales? Porque el número total de moles iniciales efectivamente equivale al número total de moles. Recordemos que N0 es un vector donde yo doy las moles iniciales de cada compuesto. Por lo tanto, el número total de moles pues es la sumatoria de ese vector. Y entonces calculo las composiciones. Entonces, composición de CO2 va a ser igual al número de moles iniciales de CO2 menos el grado de avance sobre el número total de moles. Igual pasa con la composición de H2, número total de moles iniciales de H2 menos 2 veces el grado de avance sobre el número total de moles. Y efectivamente tenemos en la tercera parte la composición de agua, de H2O, que es igual al número total de moles de agua más 2 veces epsilon sobre el número total de moles.
Y como ya tengo las composiciones, puedo montar mi ecuación, ¿cierto? Mi ecuación de la constante de equilibrio en función de esas composiciones, sin necesidad de recurrir a la otra ecuación que nosotros ya habíamos calculado, que era una ecuación de constante de equilibrio únicamente en función del grado de avance. Que se puede reemplazar esa función acá en esta función objetivo con el objetivo pues de obtener el valor de epsilon, es correcto. Me explico, si por ejemplo no quieren colocar esto, sino por ejemplo quieren colocar aquí en la parte de abajo, les va a aparecer la nueva expresión. La nueva expresión que es nomás que es K, ¿cierto? K en función únicamente del grado de avance, eso se puede hacer y calcular el grado de avance. Pero me parece más útil y más intuitivo por realizarlo directamente con las composiciones. Entonces, el valor que me da el fsolve o el valor que yo necesito que valga 0, recordemos que lo que hace el fsolve es encontrar un valor para que la función valga 0, tiene que ser igual a esto. Yo sé que parece muy extraña esta ecuación que hay acá. Una de las pautas que uno utiliza para resolver ejercicios parece muy importante y creo que yo lo llegué a expresar en algún video del canal, es no dejar denominadores, ¿cierto? Yo podría simplemente coger esta P que yo sé que va dividiendo y pasarla a este lado de acá, y todo este factor de acá que yo sé que va dividiendo y pasarlo aquí abajo a dividir, pero eso hace que de pronto el sistema se indetermine y por lo tanto no haya una solución y no dé solución el sistema. O el MATLAB nos diga stop because, etcétera, 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 o sea, no se pudo completar la operación. Entonces, para evitar eso, uno procura siempre colocar en el fsolve ecuaciones que no tengan denominadores, como en este caso. Entonces, la presión que estaba a este lado yo la paso a multiplicar y este factor de acá, que también estaba a ese lado de allá, acá abajito, lo paso a multiplicar y lo multiplico por esta constante K. Y efectivamente, entonces me queda mi ecuación, ¿cierto? Si ustedes llegan, res tiene que valer 0, entonces si nosotros reemplazamos aquí el 0, despejan K, van a obtener la ecuación de la constante de equilibrio que tenemos aquí a mano derecha. Por si alguien quiere hacer el trabajo, por si no está convencido de la situación, puede realizarlo y se va a dar cuenta que está correcto. Y entonces esa es la ecuación que el fsolve resuelve. Entonces, ¿qué hace el fsolve? El fsolve llega, resuelve y me da como resultado el grado de avance. Y se acabó. Ya lo que yo hago acá es guardar en una matriz. Entonces yo en la matriz lo que hago es guardar en las filas las presiones. Entonces la primera fila, ¿cierto? La primera fila de la matriz corresponde a la presión 1. La segunda fila corresponde a los datos para la presión 2. Y la tercera fila corresponde a los datos para la presión 3. Y en las columnas guardo las temperaturas. Entonces la primera columna corresponde a los datos para cuando es 400 Kelvin. Y la columna número 50 corresponde a los datos para cuando la temperatura es 750. Con una matriz de estas yo puedo graficar, que es justamente lo que yo hago después, ¿cierto? Estos datos que tengo acá son datos extra. Esta parte de acá lo que está es relacionada con la parte no ideal del ejercicio, que como vieron pues no vamos a trabajar ahora. Y lo que hago acá, que sí me parece un poquito importante, es redefinir ese valor nuevo, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace para ayudarle a la convergencia al método, que es importante, es que después de cada uno de los ciclos, el nuevo valor inicial que se le alimente al fsolve sea igual al valor recién calculado. Entonces, lo que uno podría hacer en este caso es decir que el valor de xy va a ser igual al valor de x en la posición recién calculada. Y esto lo que hace es, efectivamente, redefinir ese valor de xy para mejorar la convergencia. Estos son truquitos de convergencia más que todo. Ok, bueno, hasta acá vamos supremamente bien. Ya sabemos MATLAB cómo obtener el grado de avance. Ahora vamos a mirar cómo graficarlo. Es muy sencillo, ¿cierto? Aquí parece esto muy bello, muy maravilloso, pero realmente lo que vamos a graficar son nomás estos tres plots de acá. Entonces vamos a graficar en el primer plot, que pena la temperatura contra fila 1. ¿A qué corresponden las filas? A las presiones. Entonces me va a graficar todas las temperaturas de la primera fila, que son a presión 1. Y me va a graficar todas las columnas, entonces me va a coger toda la primera fila de la matriz. Para el segundo caso me va a coger toda la segunda fila de la matriz y pues para el siguiente caso pues me va a coger toda la tercera fila de la matriz y por lo tanto voy a poder graficar la temperatura en función del grado de avance para diferentes presiones, que es efectivamente algo muy bonito. Ahora sí vamos a ver cuáles son los resultados. Vamos a ver qué tal resuelve esto. Entonces vamos a darle acá. El objetivo es que efectivamente se completen las cosas. Este warning, por decirlo así, pues
tiene que ver con la tolerancia del FSOLV, pero lo importante es esto, ¿cierto? Que el FSOLV complete la actividad que está haciendo o el ejercicio que está resolviendo. Muchas veces aquí aparece FSOLV stopped, pues en ese caso lo que procede, como les digo, es ir a cambiar la ecuación. Una de las mejores alternativas, reitero, es coger esa ecuación y poderla mostrar de una manera diferente, ¿cierto? De quitarle los denominadores o multiplicarla para que tenga valores más grandes. Ese tipo de cosas funcionan mucho a la hora de converger. Pero en este caso, como funcionó, entonces vamos a mirar el resultado. Esta es la gráfica que obtuvimos, ¿cierto? Grado de avance versus temperatura. Para diferentes presiones, ¿cierto? Los punticos que ustedes ven acá están relacionados con la actividad, que fue la parte que no realizamos. Entonces, por ahora, lo único que nos interesa son nuestras grafiquitas, nuestras líneas continuas. Y tenemos este resultado, ¿cierto? Ya podemos ver realmente por qué el grado de avance disminuye con respecto al aumento de la temperatura. Esto conceptualmente tiene su razón de ser y se debe especialmente al calor de reacción, ¿cierto? El calor de reacción es el que nos dice, bueno, si la reacción es exotérmica o endotérmica, sucede esto o esto con respecto a la temperatura, ¿cierto? Como en este caso la reacción es exotérmica, tiene todo el sentido del mundo que al yo aumentarle la temperatura, pues el grado de avance disminuye. Eso es, pues prácticamente uno de los análisis más grandes que uno puede hacer con respecto a la termodinámica y con los que uno dice efectivamente el comportamiento que tiene es correcto o no, o es incorrecto. Eso es totalmente probable. Ok, entonces ya tenemos el sistema resuelto en MATLAB, pero un plus que yo le quería dar era resolverlo en Excel, utilizando macros. La utilización de macros en Excel, ¿cierto? Es un trabajo pues que yo creo que no se utiliza hoy en día mucho en la ingeniería química, especialmente porque MATLAB es una herramienta extremadamente poderosa, aunque tenga sus falencias, y extremadamente intuitiva. Pero soy consciente de que hay personas que hoy en día aún les gusta mucho Excel y tienden a utilizarlo, ¿cierto? Yo no soy un experto en Excel, a veces hago cosas muy poco intuitivas que no tienen ningún sentido. Algunas un poco monótonas, como en el caso de hoy, pero pues me parece muy útil a la hora de funcionar. Entonces, el objetivo es realizar un ejercicio muy similar a este. Como vemos acá tenemos nuestro grado de avance y pues tenemos, por decirlo así, el algoritmo muy similar al que realicé en MATLAB, ¿cierto? Un vector de temperaturas, una constante corregida de temperaturas, las composiciones que calculé, el grado de avance y una gráfica. Vamos a mirar cómo resolver esto entonces acá en Excel. Entonces voy a crear una nueva hoja, acá ya tengo 2 hojas, pero voy a crear una nueva, una tercera hoja y voy a copiar esta parte de acá arriba porque esta parte de acá, pero no, copiar es control C. Voy a copiar esta parte de acá arriba con el objetivo de que lo realicemos acá, ¿cierto? Esto no nos quita tanto tiempo como realizar el código de MATLAB, obviamente, entonces vamos a mirar cómo funciona. Todos estos son datos, ¿cierto? Son datos experimentales que ya calculamos, un vector de coeficientes como les mostré ahora en el MATLAB. En este caso sí agregué el calor de formación y la energía libre de Gibbs del carbono, pero pues como son cero no afectan. Y bueno, estos datos ya los tenemos, las constantes R, que es una constante universal que conocemos, la temperatura de referencia, que también es una constante que agregué, y la cantidad de moles iniciales. Vamos a colocar la misma cantidad de moles iniciales que teníamos ahora. 1, 2 y 2, ¿cierto? Era así, perfecto. Y entonces, con estos datos voy a empezar a resolver el ejercicio. Antes de eso voy a dar un recorderis en cómo calcular estos valores de acá, el calor de reacción, la energía libre de Gibbs estándar y el constante de equilibrio estándar, porque es posible que se haya olvidado. Entonces aquí en Excel también es muy fácil, es simplemente utilizar el comando suma de Excel, ¿cierto? Y el comando suma va a ser igual a los coeficientes por, en este caso estamos hablando del delta de H, entonces calor de formación, ¿cierto? Lo cerramos, creo que me equivoqué, esperen que estoy, ¿cierto? Lo cerramos y le damos enter y me da el valor de calor de formación. Muy similar sucede con el caso de la energía libre de Gibbs, los coeficientes por su energía libre de Gibbs de formación y la constante de equilibrio estándar. Bueno, ¿cómo es la constante de equilibrio estándar? La constante de equilibrio estándar es igual a la exponencial, ¿cierto? De la función exponencial de Excel de menos el delta de G de reacción sobre, dentro de esto, R por T, ¿cierto? R por T y le doy enter y me da la constante de equilibrio estándar. Así fue como se calcularon estos valores. Entonces hasta ahora vamos bien, ya vimos cómo calcular estos valores acá en Excel y entonces ahora vamos a mirar, un segundito yo voy a mirar una cosa acá, ¿cierto? Vamos a mirar cómo
realizar el ejercicio completamente. Entonces vamos a generar temperaturas. Vamos a generar un vector de temperaturas aquí. Y el vector de temperaturas que vamos a generar va a ser un vector desde 400 hasta 750. Lo va a hacer de 20 en 20. Como lo que voy a hacer ahora va a ser muy monótono, yo les recomiendo pues que no lo coloquen de 1 en 1, de 2 en 2, de 10 en 10, de 20 en 20. Está muy bien y la gráfica nos queda maravillosa. Y lo sacamos hasta 750, ¿cierto? Nuestro último valor es 750 de temperaturas. Ese es nuestro primer paso del algoritmo. Nuestro segundo paso del algoritmo, como vemos aquí a mano derecha, nuestro segundo paso del algoritmo, ¿cuál es? Es corregir la constante. Entonces, corregir la constante. Corregir la constante, ¿cierto? Esto no me gusta así, entonces le colocamos Times New Roman, le subimos la cosa y lo pintamos. Listo, corregir la constante. ¿Cómo corregimos la constante? Ah, bueno, la corregimos con nuestra ecuación de Van Hoff, que la tenemos aquí también al lado derecho, entonces vamos a corregirlo. Entonces nuestra nueva constante va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la exponencial, ¿cierto? No se puede olvidar. ¿La exponencial de qué? De menos la energía, menos el calor de reacción sobre la constante R, ¿cierto? Por, hostia, esto no me gusta así, por 1 sobre la nueva temperatura, ¿cierto? Menos 1 sobre la temperatura de referencia, ¿cierto? Y todo esto por mi constante estándar de equilibrio estándar, que sería esta de acá. Eso es correcto. Ahora, hay muchos valores acá que son constantes, ¿cierto? Que no van a variar. El único valor que realmente va a variar va a ser la temperatura, que corresponde a la celda A4. Y como los otros valores no van a variar, pues yo debo volverlos estáticos. Para volver eso aquí en Excel, le colocamos estos signos, ¿cierto? Estos valores no van a cambiar. Y le damos Enter. Y entonces, ahora sí ya podemos bajar todo esto para acá. Y ya nos quedó nuestra constante de equilibrio corregida para diferentes temperaturas, ¿cierto? Esta ecuación de acá la teníamos acá al lado, que es nuestra ecuación de Van Hoff. Y ya tenemos corregida la constante. Ahora debemos resolver la ecuación, ¿cierto? Ya con la constante corregida, con el número total de moles obviamente calculado, etcétera, etcétera, bueno, nosotros ya podemos corregir la constante. Y para corregir esa constante tenemos dos opciones. La primera opción es hacerlo como lo realicé en MATLAB y como se los mostré ahora en Excel, que era cogiendo las composiciones, calculamos las composiciones y colocamos esa última, pues la función objetivo en función de las composiciones, o utilizamos la ecuación que nosotros ya obtuvimos en función de el grado de avance. Entonces voy a abrirlo acá, porque esa sí no me acuerdo exactamente, que es esta que tengo acá. No se nos puede olvidar que aquí hay un factor P, que es esta que tengo aquí, vamos a colocarla acá, ¿cierto? Que está este factor P de acá y entonces vamos a resolver esto de acá. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? Voy a colocar grado de avance, porque lo que yo tengo que calcular es el grado de avance. Y aquí voy a colocar una función objetivo, ¿cierto? Una función objetivo. Esta función objetivo, ¿cierto? Esta función objetivo la vamos a colocar en... Ok. Bueno, va a tocar hacer aquí así, Times New Roman 2, listo, perfecto. Esa función objetivo pues va a ser esta función que tenemos acá y el grado de avance va a ser un valor que efectivamente pues va a cumplir con esta ecuación. Entonces el grado de avance, no voy a colocar nada aún, pero voy a hacer mi función objetivo. Entonces, voy a hacer mi función objetivo igualada a 0, ¿cierto? Aquí podemos utilizar la misma estrategia que utilicé en MATLAB, no dejar denominadores, sería perfecto. Entonces utilicémosla. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que 0 es igual a este factor de acá, ¿cierto? Entonces, N de H2O, 0 más 2 veces epsilon, todo esto al cuadrado, por el número total de moles, menos P por la constante de equilibrio, ¿cierto? Por esta parte de acá, bueno, este factor de aquí que lo voy a llamar A para no tener que volverlo a copiar acá abajo, ¿cierto? Por A. Y me queda esta función objetivo de acá. Efectivamente, como podemos ver, pues me hace falta una variable acá en Excel. Vamos a colocarla, ¿cierto? Vamos a colocar la nueva variable, presión. Y esa nueva variable para mí van a ser, por ejemplo, 10. Por ejemplo, ¿cierto? No importa que sea el valor que quiera hacer. No le veo ningún problema. Perfecto, presión 10. Entonces ahora sí vamos a copiar esta ecuación acá. Entonces me queda que es igual a, vamos a copiarlo aquí arriba,
es igual al número de moles de agua iniciales, que son estas de acá, ¿cierto? Más 2 veces por el grado de avance. ¿Y cuál es el grado de avance? Este que está acá. Ese es el grado de avance. Y todo esto lo vamos a hacer elevado al cuadrado. Yo sé que aún no hemos colocado ese valor de grado de avance, pero ahora lo colocamos. Ahora lo vamos a colocar. Todo a su time. Y todo esto por el número total de moles. Y todo esto menos la presión por la constante de equilibrio corregida por un factor A. ¿Y ese factor A qué es? Ah, bueno, ese factor A equivale a... Hostia, ¿por qué me pasa esto? Las moles de CO2 iniciales menos epsilon, que es el grado de avance, ¿cierto? Esto ¿por qué? Por las moles de H2 iniciales. Espérenme un segundo. Joder. Sí, perfecto. Las moles de H2 iniciales menos 2 epsilon, hostia, menos 2, qué pena, por epsilon, y esto último elevado al cuadrado, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Y esa es mi función objetivo, ¿cierto? Acá tengo un error, vamos a mirar en dónde y por qué. Vamos a colocarle un valor acá al grado de avance, por ejemplo, para que no, eso, ahí para allá no me dio un error, ¿cierto? Le coloqué un valor al grado de avance, entonces no hay lío. Y ya tengo mi función objetivo. Pero hay ciertas cosas en esta función objetivo que son constantes. ¿El grado de avance es constante? No, el grado de avance sí va a empezar a variar de aquí hacia abajo. La temperatura también, la constante también no es constante porque va a empezar a variar acá, pero el resto todo es constante. Entonces, por ejemplo, la presión es constante, entonces nosotros le colocamos esto. El número total de moles es constante. El número total de moles de agua también es constante. Igual sucede con las moles de H2 y con las moles de CO2. B14, ¿qué es? Bueno, B14 es la constante. Este está aquí, que es este de acá. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, perfecto. Y me queda este valor de acá. Y yo obviamente esta función objetivo la puedo arrastrar hacia abajo. Voy a colocar aquí todos estos 1. Perfecto, ¿sí? Me quedó muy bello, ya. La función objetivo. Ya tengo mi función objetivo hecha, voy a bajarla obviamente. Ya me quedó mi función objetivo hecha en todas las partes. Ahora vamos a aplicar los macros. Listo. ¿Cómo aplicamos los macros? Entonces lo primero que debemos hacer para aplicar macros es activar los macros. Normalmente uno siempre los tiene desactivados. Entonces, ¿cómo activamos los macros? Muy sencillo. Nos vamos a la pestaña Archivo, Opciones, Personalizar cintas de opciones. Y aquí donde dice Personalizar cinta de opciones, bajamos y nos chuleamos o le ponemos aquí la palomita a donde dice Programador. Entonces, Programador, Aceptar. Y ya activamos nuestra pestaña de Programador en el Excel. Con la pestaña de Programador ya podemos hacer macros, ¿cierto? Ok, entonces vamos a hacer los macros. ¿Cómo podemos hacer los macros? Hay dos opciones. La primera, programar directamente un macro desde Visual Basic para aplicaciones. O la segunda, grabar un macro. Como no vamos a ver programación en Visual Basic, entonces simplemente vamos a grabar un macro para poder resolver este ejercicio. Entonces vamos a grabar un macro. Entonces vamos a darle un nombre al macro. Entonces yo le voy a colocar, por ejemplo, Solver Equilibrio. Por ejemplo, Solver Equilibrio. Y voy a colocar ¿qué hace el macro? Ah, bueno, este macro lo que hace es solucionar para diferentes, temperaturas el grado de avance. Listo, lo voy a dar a aceptar. ¿Qué hace este macro? Entonces, cuando yo le doy grabar un macro, desde que yo le doy grabar el macro y lleno esos datos que acabamos de mostrar ahí, todo lo que yo haga en Excel va a quedar grabado en una rutina. Esa rutina se va a convertir en un código de Visual Basic y yo puedo llamar ese macro para que lo que yo hice se vuelva a reproducir. Son muy útiles. Vamos a resolver este sistema, vamos a resolver para estas constantes del grado de avance utilizando macros. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, luego de ponernos a grabar, nosotros vamos a la parte de datos, que esta sí creo que la tenemos todos, y no vamos a utilizar el solver de Excel. ¿Podemos utilizarlo? Sí, pero hay una herramienta un poquito más sencilla de utilizar y es la siguiente. Entonces nos vamos a la parte de datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo y vamos a definir qué vamos a buscar. Entonces vamos a decir que la función objetivo de acá debe tener un valor de 0,
pero necesito que usted me cambie una variable, ¿cierto? ¿Y en qué o qué variable es la que yo necesito que me cambie? El grado de avance, que me diga qué grado de avance hace que mi función objetivo valga 0. Y le voy a dar aceptar. Entonces él viene, hace ahí todo su procedimiento, listo, dice, bueno, el valor que hace eso, el grado de avance es 0.994095 TUN. Listo. Entonces acá tenemos nuestra primera opción de solucionar el ejercicio. Entonces la primera opción de resolucionar el ejercicio es la siguiente. Que nosotros hagamos esto para cada una. Entonces, por ejemplo, analizar objetivo. Le decimos buscar objetivo. Ahora ya no me busque para la primera, sino búsqueme para la segunda, que valga 0, y búsquemelo para el siguiente grado de avance. Aceptar. Y listo, aceptar. Y eso mismo hago para la tercera, cuarta, quinta, bueno, hasta el final. Razón número 1 por la que les digo, pues hombre, coloquen poquito. Si ustedes llegan de acá y se van de uno en uno, cuando lleguen a 750 van a llegar por aquí. Y pues hombre, hacer todo este procedimiento hasta abajo es muy tedioso. Vamos a dejar hasta ahí por ahora el macro. Entonces vamos a detener la grabación del macro y listo, el macro quedó grabado. Ya lo vamos a buscar, ya vamos a buscar ese macro donde está. Esa es la primera opción, ustedes pueden hacerlo, lo hacen completico, generan el macro y ya está la rutina para que siempre resuelva todas las ecuaciones. Se preguntarán, bueno, pero ¿por qué un macro? ¿Cierto? ¿Para qué hacer un macro? Yo simplemente resuelvo y ya tengo mis datos y grafico. El macro, el objetivo del macro es que cuando usted cambie la cantidad de moles iniciales o cambie la presión, simplemente sea llamar al macro y no tener que hacer todo eso una y otra vez, porque si ya es cansón hacerlo una vez, pues hacerlo 2 peor, 3 horrible, 4 que tedio. Entonces dejémoslo así por ahora. Entonces el macro es súper importante para eso y ya vamos a ver cómo funciona. La otra solución, que es la que yo voy a aplicar, es la siguiente. Yo ya tengo mi macro creado, entonces yo voy a ir a la sección macros. Voy a seleccionar el macro que acabo de crear. Yo acá tenía otros creados, pero voy a seleccionar el que acabo de crear, que yo lo llamé Solver Equilibrio. Y le voy a dar en la pestaña Modificar. Voy a repetir. Macros, Solver Equilibrio, Modificar. Y me va a abrir esto de acá. Entonces, ¿qué es esto que me abrió aquí? Esto es un código de Visual Basic. Un código de Visual Basic para aplicaciones. Y esto que dice sub es la rutina de un macro. Pero bueno, estos son detalles que no nos interesan ahora. Lo que nos interesa es lo que hace el macro. ¿Qué recomiendo yo para poder resolver el ejercicio? Es lo siguiente. Es posible, muchachos, voy a hacer un paréntesis, pues que sientan que yo voy muy rápido acá en el video. Obviamente ustedes en el video pueden descargar, pues pueden pausarlo o pueden retroceder cuantas veces necesiten para repetir la información. Pero hacer un video muy largo, pues que ya es larguito de por sí, pues hombre, también cansa. Y es muy agotador, ¿cierto? Simplemente cuando usted llega y mira hora y media, 2 horas de video, usted dice, uy, pues madre, qué pereza. Entonces por eso tal vez vaya así de rápido. Un paréntesis, listo, cierro paréntesis, listo. Entonces ahora vamos a solucionarlo. ¿Qué nos está diciendo esta rutina del macro? Esta rutina del macro nos está diciendo, bueno, yo voy a buscar la función objetivo que está en D14, voy a hacer que eso sea igual a 0, cambiando el valor que está en la celda C14. Entonces vamos a mirar si tiene sentido. Lo que dice esto es, voy a buscar que en la celda D14, muy bien, que en la celda D14 valga 0, cambiando los valores que tengo en la celda C14. Efectivamente es lo que hace el macro. Y miremos qué hace en la segunda parte. En la segunda parte voy a buscar que la celda que está, el valor que está en D15, ¿cierto? Valga lo mismo, o sea, valga 0, cambiando lo que está en la celda C15, que es la que está aquí al lado. Perfecto. Entonces ya sé cómo funciona. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a venir acá y vamos a mirar. Yo tengo que llegar hasta la celda 32. Necesito que esto se haga en 14, 15, 16, 17, hasta 32. Voy a copiarlo. Control C, Control B, Control B. Y voy a empezar a cambiar, ¿cierto? Voy a empezar a cambiar los valores. Entonces, por ejemplo, 14, 15, esto hágalo en 16, ¿cierto? Esto hágalo en 16, esto en 17, y así sucesivamente hasta llegar a 32. Entonces, voy a cortar el video, voy a colocar esto hasta 32 y ya regresamos. Muchachos, ya lo coloqué hasta el 32, entonces miremos cómo me quedaría, ¿cierto? Entonces necesito que lo haga, que me cambie la celda de 14, o sea, que haga que la celda de 14 valga 0, cambiándome la celda C14. Y necesito que me haga esto para todas las celdas hasta la celda, aquí me equivoqué, mira, 28, me comí este 29 acá, vamos a mirar, 29,
hasta que me llegue a la celda 31 hasta la celda 32, perfecto, ¿cierto? Ya me quedó el macro, entonces voy a guardar el macro. Aquí y simplemente guardar, control S, no hay problema. Vamos a minimizar y me queda lo siguiente. Ahora, ya tengo el macro, o sea, el macro ya hace lo que yo quiero que haga. Ahora digámosle al macro que lo haga. Entonces lo que vamos a hacer para llamar al macro, vamos a venir a la pestaña programador de nuevo. Vamos a ir aquí a insertar y vamos a insertar un botón. Parece muy útil un botón. Y le voy a colocar qué quiero que ese botón o qué macro quiero que ese botón ejecute. Yo quiero que ese botón ejecute el macro llamado solver equilibrio y le voy a dar aceptar. Este botón 1, ¿cierto? Este botón 1 ya me ejecuta ese solver equilibrio. Vamos a borrar y le vamos a colocar, por ejemplo, resolver, ¿cierto? Resolver. Que cuando yo hunda este botón se resuelva esto. Entonces lo dan el botón y se resolvió. Acá tengo los grados de avance. Ahora digamos que, bueno, yo quiero hacer un cambio. Yo quiero colocar 10 acá, 20 acá, 2 moles acá. Ahora resuélvame. Maravilloso. Ahora, ¿qué pasa, cierto? El valor que yo coloque acá, por ejemplo, voy a colocar un 8, por ejemplo. ¿Cierto? El valor que yo coloque aquí, antes de resolver, es el valor inicial que va a coger el método para resolver el ejercicio. Entonces, muchachos, el objetivo es que coloquen valores, ¿cierto? O valores iniciales coherentes. Por ejemplo, yo tengo un grado de avance y tengo un número de moles iniciales de CO2, que es mi reactivo límite de 10, pues no puedo colocar un grado de avance de 50, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Bueno, en este caso dio, pero coloquemos uno muy volado, ¿cierto? Por ejemplo este. Bueno, este sistema está bueno, este sistema está muy bueno, está dando convergencia excelente. Es importante ver eso, yo la verdad no me esperaba que era esa convergencia. Les voy a mostrar, por ejemplo, con otro ejercicio en el que yo sé que colapsa. Por ejemplo, acá voy a colocarle, por ejemplo, 50, no, 300, por ejemplo. 300, no, me equivoqué, muchachos. Acá, 300, por ejemplo, ¿cierto? Yo le coloco 300 a esto y le doy resolver. Pues vean estos valores que esto me da, ¿cierto? No tiene ningún sentido. ¿Esto por qué sucede? Sucede porque la función objetivo que yo tengo acá la tengo con denominadores. Oh, por Dios, claro. Recordemos que los denominadores hacen que las funciones objetivos se vuelvan muy complejas de resolver. En cambio, en esta tercera hoja lo que yo hice fue, no, espere, yo no quiero que mi función objetivo tenga denominadores. Yo le quité esos denominadores y la coloqué diferente. Y por eso converge de mejor manera. Inclusive, en el hecho de que converja de mejor manera, no implica que uno pueda estar colocando valores iniciales a la loca. Mientras más lógicos sean los valores iniciales que uno coloque, pues mejor. Menos trabajo tiene el computador, menos trabajo tiene el método. Y puede que uno no sepa la respuesta, pero uno sí sabe más o menos, ¿cierto? Por ejemplo, me voy a hacer explicar. Si yo tengo una constante de equilibrio grande, eso quiere decir que yo tengo alto grado de avance. Entonces yo puedo decir, bueno, tengo alto grado de avance, mi número de moles es 10, un grado de avance alto puede ser 9. Y eso es más o menos, ¿cierto? 9.9, es más alto de lo que yo creía, pero le di un valor inicial coherente. Puedo también cambiar la presión, obviamente, por ejemplo 30, y deben cambiar los valores, efectivamente, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos queda haciendo falta? Pues nos hace falta lo ultimito, no nos hace falta nada más y es, obviamente, graficar. Entonces vamos a hacer una gráfica de dispersión aquí, vamos a venir acá, le vamos a dar gráfica de dispersión, vamos a seleccionar datos, vamos a agregar una en X. ¿Qué va a ir en X? Las temperaturas. ¿Qué va a ir en Y? Los grados de avance. Vamos a dar aceptar, aceptar y vamos a coger este ranguito de acá porque pues a mí no me... Hostia, espera. Acá y le vamos a decir que empiece, que me haga el favor y no empiece en límites 0,800, no, que no empiece en 0, que empiece en 400 y que hágame el favor y 750. Listo, para tener un grafiquito decente. Y aquí tenemos nuestro gráfico, vamos a colocarle títulos a los ejes porque así no podemos ver qué es, ¿cierto? Tenemos nuestro gráfico, temperatura versus grado de avance. Temperatura, grado de avance, ¿cierto? Lo bueno es que, como en MATLAB, pues este gráfico ya queda diseñado. Puedo hacer unos cambios cualquiera. 1, 2, 50. Vamos a resolver. Y cambio, ¿cierto? Bueno, en este caso, empezamos a tener ciertos problemas. Grados de avance negativos no existen. Entonces, bueno, ahí puede haber un problema con respecto a la convergencia del método. Puede que no haya reacción. Bueno, eso ya tendría otras virtudes termodinámicas que habría que analizar. Pero pues es que no tiene sentido que yo esté alimentando 50 moles de agua, ¿cierto? Es demasiado. Entonces alimentemos más poquitas. Alimentemos 5 moles de agua inicial, ¿cierto? Oh, por Dios, ¿aquí qué pasó? Tenemos problemas, ¿cierto? Estamos teniendo problemas.
están dando funciones. Bueno, no, problemas no, pues es coherente. Es coherente, no, me equivoqué. Yo pensando que tenía problemas porque todas estas me eran negativos. No, acá me dio todo positivo, está bien. Ok, entonces, bueno, aquí le cambian ustedes el título al gráfico, eso sí es detalles. Ok. Bueno, muchachos, yo creo que eso es todo por el día de hoy, ¿cierto? Pues cumplimos con la labor de explicar el ejercicio. El objetivo es que le resuelvan el ejercicio utilizando MATLAB, Excel, que cualquier cosa. Para las personas pues, que no tienen acceso a la comunicación mía, pues obviamente están los comentarios para resolver cualquier duda. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.